Bueno, pues ya estoy por aquí otra vez. Hoy os traigo otro vídeo de actividades, concretamente de los lípidos, y son actividades de razonamiento. Como me lo comentasteis por mensajillo, le habéis dado a me gusta, habéis suscrito, pues bueno, voy a seguir haciendo algunos vídeos de esto, y ya si os gusta este también y queréis más vídeos como este de actividades, pues me lo vais diciendo por el canal, ya sabéis, me gusta, te suscribes, etcétera, 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 etcétera. Vamos a ello. Vamos a empezar con actividades de razonamiento con una sencilla y típica que es esta de aquí. Ya veréis que se repiten bastante, ¿vale? Los lípidos, digamos que las preguntas son muy típicas. Vamos con la primera. Dice, ¿por qué los lípidos, independientemente de su tamaño, atraviesan sin dificultad las membranas celulares y los iones mucho más pequeños no lo hacen? Dé una explicación razonada a este hecho. Para ver esto, tenemos que saber cuál es el componente principal de la membrana plasmática. Recordad que serían los fosfolípidos. Claro, los fosfolípidos, al igual que los ácidos grasos, son anfipáticos, que significaba que tenían una parte que era polar, que era una cabeza, y luego tenía una parte que era apolar, que sería la cola hidrocarbonada. Teniendo esto en cuenta, ¿qué pasaba? Que teníamos aquí, si veis el puntero, una serie de cabezas polares de una monocapa con sus colas apolares, que se enfrentaban a otras colas apolares con sus cabezas apolares. Es decir, tenemos dos monocapas de fosfolípidos. Por lo tanto, esta estructura es difícil de atravesar para todo aquello que sea polar o tenga carga. ¿Por qué? Porque sería repelida por las colas apolares. Sin embargo, todo lo que es un lípido es lipófilo, le gustan otros lípidos, por lo tanto podría atravesar perfectamente la bicapa lipídica. Y ese sería el concepto en el que nos basaríamos, en la anfipatía, o que los lípidos son anfipáticos, que la membrana plasmática está compuesta por fosfolípidos y que todo lo que sea polar o con carga sería repelido por esa zona polar y no podría atravesar la membrana fácilmente. Tendría que atravesarlo utilizando, por ejemplo, algún tipo de canal proteico. Bien, ¿qué pasa? Que nosotros al ver esta estructura utilizamos en ciencia, ya sea a nivel de cosméticos o por ejemplo ingeniería genética, los liposomas, que los tenemos aquí, que son una especie de cápsulas que están rodeadas por una bicapa lipídica y en su interior metemos elementos que queremos introducir en la célula. Una doble capa de fosfolípidos, un transportador de sustancias, se utiliza en medicamentos o cosméticos o en biotecnología para introducir algún tipo de genoma dentro de la célula. Muy bien, sería un ejemplo típico de usos que tenemos de un liposoma que tiene una estructura similar a una membrana plasmática. Eso no haría falta ponerlo, ¿vale? Es para que veáis un ejemplo. Y a continuación vamos a ver la respuesta oficial que nos da el solucionario, que sería esta de aquí abajo. Dice, los lípidos por su carácter lipófilo, es decir, le gustan otros lípidos, pasan a través de la bicapa lipídica de las membranas celulares por difusión simple, es decir, sin gastar energía. Pueden unirse directamente a esa bicapa y atravesarla. Mientras que los iones, como tienen carga, requieren moléculas transportadoras o algún tipo de canal. Muy bien, pasamos a la siguiente actividad. La siguiente actividad, mantenemos la estructura de la bicapa que veis aquí, mantenemos también lo que sería la teoría de ser anfipático y lo del liposoma, porque nos pregunta algo muy similar. Nos dice, ¿por qué las hormonas esteroideas no necesitan mecanismos específicos para atravesar la membrana celular? ¿Por qué sí lo necesitan los iones y las moléculas como proteínas o glúcidos? Razón la respuesta. El razonamiento sería exactamente el mismo. Esa bicapa que tiene cabezas polares hacia un lado, cabezas polares hacia un lado, cabezas polares hacia el interior celular también. Y también tenemos la zona central de colas apolares. Por lo tanto, todo lo que tenga una carga o todo lo que sea polar de alguna manera no puede atravesar la zona central. Por lo tanto, iones y moléculas como proteínas o glúcidos necesitarían algún transportador o algún tipo de canal para poder entrar y no ser repelidos por la zona apolar de la bicapa. Bien, teniendo eso en cuenta, ¿qué pasa con las hormonas esteroideas? Que son lípidos, por lo tanto hemos dicho que los lípidos son lipófilos, les gustan otros lípidos. Así que las hormonas esteroideas sí que podrían atravesar esta bicapa lipídica sin ser repelidas por ninguna de las zonas de la bicapa. Recuerdo y repaso que la bicapa está formada por dos monocapas, una que da hacia el exterior celular con sus cabezas polares y sus colas apolares, y esas colas apolares están enfrentadas a las colas apolares de la otra monocapa, y las cabezas polares de la otra monocapa dan al interior celular. Seguimos. Vamos a ver el solucionario. Dice, los esteroides son lípidos y como tales pueden atravesar la bicapa lipídica de la membrana. Correcto. Los iones, las proteínas, los glúcidos tienen carga o son polares y por tanto no son liposolubles en los componentes de bicapa y necesitan transportadores específicos. Lo que quiere decir con no son liposolubles es decir que no pueden meterse entre la membrana y atravesarlo de forma simple. Perfecto, vamos con otra actividad.
Tenemos la de la margarina. Esta es un poquito compleja. Dice, las margarinas son emulsiones de agua en aceite que se obtienen a partir de aceites vegetales por hidrogenación de las mismas. Explique por qué se pueden producir esa hidrogenación y en qué tipo de moléculas. Explique por qué pasa del estado líquido de los aceites al estado sólido de las margarinas. Para responder esto con un razonamiento teórico tenemos que saber lo que sería un ácido graso insaturado. Los insaturados son aquellos que tenían algún doble enlace y por lo tanto tienen un codo. Por lo tanto no son rectos, sino que en vez de estar el brazo recto estaría doblado por este codo que sería el doble enlace. Muy bien. ¿Qué pasa? Que normalmente los ácidos grasos insaturados son los que componen aquellas grasas de origen vegetal. Esas grasas de origen vegetal son los aceites y son líquidos a temperatura ambiente porque tienen un punto de fusión bajo, debido a que como hay muchos codos en esos ácidos grasos insaturados, esos codos hacen que las colas apolares, es decir, que las cadenas alifáticas no interactúen mucho con fuerzas de Van der Waals. Es decir, si son insaturados, hay pocas fuerzas de Van der Waals entre las cadenas hidrocarbonadas o alifáticas de los ácidos grasos y por lo tanto el punto de fusión disminuye. Eso es típico del aceite de oliva, por ejemplo, aceite de girasol, es decir, aceites vegetales. Sin embargo, en el caso de las grasas animales, estas están compuestas por ácidos grasos saturados. Eso quiere decir que no tienen ningún doble enlace, sino que, por lo tanto, en vez de tener codos, digamos que está recta toda la cola. Como la cola hidrocarbonada o la cadena alifática está recta, cuando se acerca a otra cadena, lo que ocurre es que se generan muchas fuerzas de Van der Waals entre las cadenas hidrocarbonadas de los distintos ácidos grasos saturados. Cuanto más fuerza de Van der Waals, ¿qué pasa? Que mayor es su punto de fusión y como es mayor su punto de fusión, a temperatura ambiente serían sólidas esas grasas. Por lo tanto, aquí lo tenemos, las grasas de origen animal tienen ácidos grasos saturados, tienen un punto de fusión alto, son sólidos a temperatura ambiente y son típicos de sebos animales. Ojo, aquí dice de mantequillas también. Vamos al caso de la margarina. Nos pregunta que cómo se hace esa margarina por hidrogenación. Cuando nosotros metemos un hidrógeno, lo que estamos haciendo es romper uno de esos dobles enlaces y de esta manera el ácido graso insaturado pasaría a ser un ácido graso saturado. Como estamos eliminando codos, aumenta la cantidad de fuerzas de Van der Waals entre las cadenas alifáticas de los ácidos grasos que componen esa grasa y eso hace que al tener más fuerza de Van der Waals aumente el punto de fusión, haciendo que lo que en un principio era una grasa de origen vegetal y era líquida a temperatura ambiente, al subir su punto de fusión se haga sólida a temperatura ambiente. Yo creo que queda claro, es un poco complejo, pero básicamente vamos a dibujar un poquito. Lo que estamos haciendo sería, romper uno de esos enlaces para que sea simple, generando esta estructura. Al generar esa estructura, hay un aumento del número de fuerzas de Van der Waals entre las cadenas de los ácidos grasos saturados, entre las cadenas hidrocarbonadas o colas alifáticas, y eso genera un aumento del punto de fusión. Después te pregunta, te dice, explique por qué se produce esa hidrogenación, ya lo hemos dicho, y en qué tipo de moléculas, lo hemos dicho también. ¿Por qué se pasa del estado líquido de los aceites al estado sólido de la margarina? Lo hemos dicho también. Sería por eso, por una mayor interacción entre las cadenas de los ácidos grasos y por lo tanto, como hay más fuerza de Van der Waals, aumenta el punto de fusión. Aquí tenemos el solucionario que dice se puede producir porque existen dobles enlaces en las cadenas de los ácidos grasos que la componen que se podrán saturar por hidrogenación. Es decir, saturar es pasar de insaturado a saturado rompiendo ese doble enlace y haciéndolo un enlace simple. Y después te responde a la siguiente pregunta diciendo por qué los ácidos grasos insaturados tienen un punto de fusión bajo y son líquidos a temperatura ambiente, mientras que los ácidos grasos saturados tienen un punto de fusión alto y son sólidos a temperatura ambiente. Creo que ha quedado claro. Si tenéis alguna dudilla me lo decís en los comentarios, ¿vale? Pasamos a otra actividad de razonamiento, creo que la última de esta tarde de hoy. Dice, el ácido esteárico es un ácido graso de 18 carbonos cuyo punto de fusión es de 69,6 grados centígrados. Sin embargo, el del ácido oleico, también de 18 carbonos, se sitúa a 13,4 grados centígrados. Explique razonadamente esta diferencia. Sería el mismo razonamiento que hemos encontrado antes cuando hemos pasado de un aceite vegetal a la margarina por hidrogenación. ¿Por qué sería? Por lo que hemos visto antes. En este caso tenemos, a ver si sale el cursor, ahí ha salido. Vale, ya tenemos el cursor por aquí.
Entonces, el primer ácido graso, que es el esteárico, tiene mayor punto de fusión, aunque tenga 18 carbonos también. ¿Por qué? Porque es un ácido graso saturado. De esta forma no hay dobles enlaces en su estructura y eso hace que haya una mayor interacción con otros ácidos grasos que sean saturados con mayor cantidad de fuerza de Van der Waals y eso aumenta su punto de fusión. Sería algo parecido a esto que vemos aquí. ¿Veis? Son dos ácidos grasos saturados y hay una gran cantidad de fuerza de Van der Waals. Mayor punto de fusión, 69,6 grados centígrados concretamente. En el caso del ácido graso insaturado, que sería el ácido oleico, ¿qué pasa? Que como hay saturación, como hay insaturación, es decir, hay dobles enlaces, en este caso la interacción entre las colas hidrocarbonadas es menor, hay menor cantidad de fuerza de Van der Waals, por lo tanto su punto de fusión es menor y hace que sea líquido a temperatura ambiente, es decir, que tenga un punto de fusión de 13,4 grados centígrados y sería esta la interacción. Veis aquí los dobles enlaces, los codos y por lo tanto hay muy poquita fuerza de Van der Waals entre las cadenas hidrocarbonadas o cadenas alifáticas. De esta forma, si queremos hacer una regla general, tendríamos esto. Cuanto mayor es la longitud de la cadena, mayor punto de fusión. Correcto, en este caso los dos ácidos grasos tienen 18 carbonos, o sea que eso no nos afecta. Y cuanto mayor es el número de dobles enlaces, menor punto de fusión. Y este sería el concepto que sí que nos afecta. Porque el ácido oleico sí que tiene dobles enlaces, tiene codos, mientras que el ácido esteárico es saturado y no tiene dobles enlaces. Con esto habríamos terminado esta actividad, que si os dais cuenta, como he dicho antes, se parece mucho a la anterior en el razonamiento, y si no se os ha quedado la cara esta y queréis continuar con todos estos vídeos de razonamiento, etcétera, etcétera, pues os venís a Ornitomoles, que es donde están colgados todos los vídeos de biología, tenéis vuestras listas de reproducción de cada uno de los temas distintos, voy a ir actualizándolo a lo largo del año, y si queréis echar un ratillo, os doy alguna clase online en directo, o por ejemplo jugar algún juego, os venís a Don José L y ya sabéis, le dais a seguir. Bueno, gente, con esto terminamos la mini clase de hoy de actividad de razonamiento. Si queréis otra clase de actividad de razonamiento o una clase de actividades de lípidos que sean de dibujo, que son muy sencillas, pues me lo dejáis en comentarios, os suscribís y le dais a me gusta, ¿vale? Venga, pues nada, ale, a cuidarse.